Nunca olvidé la primera vez que vi morir a alguien mientras me miraba a los ojos. No fue un accidente. No fue violento. Fue lento, y extrañamente sereno. Yo era médico residente en aquel entonces. Todavía creía que la vida cabía entera en una gráfica de constantes vitales y que la muerte era solo una línea plana en un monitor. Me equivocaba. Aquella mujer, Clara, tenía 78 años y una lucidez que desarmaba a cualquiera. Cuando su respiración comenzó a hacerse irregular, me tomó la mano con una fuerza que no correspondía a su cuerpo frágil. No tengas miedo, me dijo. Tú aún no lo sabes, pero esto no termina aquí. Pensé que era una frase más, una reacción química del cerebro apagándose. Eso me repetí durante años. Hasta que las coincidencias dejaron de ser coincidencias. Pasaron décadas. Me convertí en cirujano, en jefe de servicio, en un hombre respetado. Aprendí a salvar cuerpos, a reconstruir órganos, a alargar la vida unos meses, unos años. Pero nadie me enseñó qué hacer con las preguntas que se acumulaban en silencio. Porque siempre, absolutamente siempre, ocurría lo mismo. Personas que clínicamente habían muerto durante minutos regresaban, distintas. No hablaban de luces por moda ni de túneles por sugestión. Hablaban de claridad. De una sensación de reconocimiento más profunda que cualquier recuerdo. De encuentros imposibles con personas que no podían estar allí, y sin embargo estaban. Una noche, después de una cirugía complicada, encontré a Tomás despierto en la UCI. Había sufrido un paro cardíaco de 7 minutos. 7. Demasiado tiempo para que el cerebro siguiera funcionando. Cuando me vio entrar, sonrió. Doctor, me dijo, usted estaba muy nervioso. Me quedé helado. Yo estaba, ¿cómo dice? Estaba discutiendo con la enfermera. Decía que no se rindieran conmigo. Que aún no era el momento. Eso era imposible. Su electroencefalograma había estado plano. No había conciencia, no había percepción. Y aún así, describió la sala, la conversación, incluso el reloj roto que nadie había notado antes. Esa noche no dormí. Empecé a investigar en silencio. No para demostrar nada extraordinario, sino para entender que estaba fallando en nuestra comprensión. Leí estudios, informes clínicos, testimonios descartados por subjetivos. Todos decían lo mismo con palabras distintas: la conciencia no se comporta como un subproducto del cerebro. Pero lo que terminó de romper mi escepticismo no fue un paciente. Fue mi padre. Murió en casa, sin máquinas, sin hospital. Yo estaba con él. Cuando su respiración se detuvo, sentí algo que jamás había sentido antes, no ausencia, sino expansión. Como si la habitación se hubiera vuelto demasiado pequeña para algo que acababa de liberarse. Esa misma noche, mientras estaba sentado solo, escuché su voz. No en mis oídos. Dentro. Clara. Directa. Sin palabras. No mires el cuerpo. Mira lo que permanece. No me volví religioso. No me volví místico. Me volví más cuidadoso. Más honesto intelectualmente. Si algo se repetía miles de veces en personas distintas, culturas distintas, edades distintas, debía ser observado, no negado. Con el tiempo empecé a notar un patrón que nadie quería nombrar. En el instante cercano a la muerte, las personas dejaban de sentirse cuerpo. Decían yo era, no yo tenía. No sentí. Cada gesto. Cada elección. Cada acto de amor o de miedo. No vivimos para durar, vivimos para aprender a estar presentes. Años después, en una conferencia médica, alguien me preguntó públicamente: Doctor, ¿dónde cree usted que van las personas cuando mueren? Respiré hondo. Miré al auditorio lleno de científicos, escépticos, colegas. Y respondí con la única verdad que podía sostener sin mentir. No sé a dónde. Pero sé que no desaparecen. Y sé que el amor no pierde su dirección. Hubo silencio. No incómodo. Profundo. Porque cuando una idea resuena, no necesita pruebas inmediatas. Necesita tiempo. Y quizás tú, que lees esto ahora, no has llegado aquí por casualidad. Durante mucho tiempo pensé que el momento de la muerte debía ser confuso, caótico, lleno de miedo. La lógica médica así lo indicaba: falta de oxígeno, colapso neuronal, apagón progresivo. Pero cuanto más escuchaba a quienes habían cruzado y regresado, más claro se volvía algo inquietante. El instante de morir es, para muchos,
el momento de mayor lucidez de toda su vida. No es un sueño. No es una alucinación. No es un delirio químico. Es un despertar. Uno de mis pacientes, Andrés, un ingeniero racional hasta el extremo, me lo explicó con una metáfora que jamás habría usado antes de su experiencia. Doctor, fue como quitarme un casco que llevaba puesto desde que nací. Cuando su corazón se detuvo durante una cirugía de urgencia, el equipo médico entró en protocolo de reanimación. Para nosotros, fueron 4 minutos de tensión absoluta. Para él, fue otra cosa. No sentí que me fuera, dijo. Sentí que dejé de estar encerrado. La primera fase del umbral siempre era la misma. Una separación suave, no violenta, entre la conciencia y el cuerpo físico. Los pacientes no salían del cuerpo, dejaban de identificarse con él. El cuerpo se volvía irrelevante, como una ropa vieja abandonada en una habitación conocida. Lo sorprendente era que, en ese estado, la percepción no se reducía, se expandía. Veían sin ojos. Escuchaban sin oídos. Comprendían sin palabras. Algunos describían el entorno físico con una precisión imposible desde su posición clínica. Otros decían sentirse atraídos hacia un espacio que no tenía forma, pero sí dirección. No se movían en línea recta. Se deslizaban, como si la intención fuera suficiente para desplazarse. Y entonces, casi siempre, ocurría el encuentro. No con figuras abstractas. No con símbolos. Con presencias. Personas reconocibles, familiares, seres amados que habían muerto años atrás. No aparecían más jóvenes ni más viejos. Aparecían como esencia. Como identidad pura. Una madre reconocía a su hijo sin necesidad de rostro. Un esposo sentía a su compañera sin tocarla. No había sorpresa. Había reconocimiento. Era como recordar algo que siempre supe, me dijo una paciente. No pensé, mamá. Sentí hogar. Aquí la medicina se quedaba sin palabras. Porque no había daño cerebral que explicara coherencia. No había actividad neuronal que justificara encuentros estructurados, diálogo sin lenguaje, comprensión instantánea. La neurociencia habla de construcciones mentales, pero ¿cómo se construye algo cuando el constructor está apagado? En el umbral no había juicio. No había reproches. Nadie decía hiciste esto mal. Pero muchos experimentaban algo profundamente transformador, una revisión de vida. No como una película. Como una vivencia directa del impacto emocional de cada acto. Sentían lo que habían hecho sentir. No desde culpa, sino desde comprensión. Y esa comprensión no dolía. Liberaba. Ahí entendí algo esencial, la conciencia no aprende a través del castigo, aprende a través de la comprensión. Por eso nadie regresaba aterrorizado. Regresaban cambiados. Personas violentas se volvían pacíficas. Personas frías se volvían compasivas. El miedo a la muerte desaparecía casi por completo. Pero no todos cruzaban igual de profundo. Algunos llegaban al umbral y recibían un mensaje claro, inequívoco, imposible de malinterpretar. No es tu momento. No lo escuchaban como una orden. Lo sentían como una certeza. Y siempre había una razón, un hijo, una misión, una lección pendiente. Cuando regresaban al cuerpo, el choque era brutal. El dolor volvía. El peso volvía. El tiempo volvía. Doctor, me dijo Andrés, volver fue lo más difícil. Allí todo tenía sentido. Aquí todo vuelve a doler. Con el paso de los años, comprendí que el umbral no es un lugar al que se va al morir. Es un estado de conciencia al que accedemos cuando el cuerpo deja de filtrar la realidad. El cerebro no crea la conciencia. La limita. Como un prisma que reduce la luz blanca a un espectro manejable. Cuando el prisma se rompe, la luz no desaparece. Se libera. Por eso nuestros seres queridos no están en algún sitio. Están en otro nivel de existencia, uno donde el tiempo no fragmenta y la separación no existe. Y desde ahí, no nos observan con preocupación. Nos acompañan con comprensión. Una noche, después de escuchar demasiadas historias parecidas, me hice la pregunta que había evitado durante años. ¿Qué pasará cuando sea yo quien cruce? Por primera vez, la respuesta no me dio miedo. Me dio curiosidad. Porque si lo que todos describían era cierto, y todo indicaba que lo era, entonces la muerte no era una pérdida, sino una continuidad. La vida no era un examen final. Era un proceso de afinación de la conciencia.
Y entonces entendí algo aún más profundo: si al morir no somos juzgados, sino comprendidos, entonces la verdadera transformación debe ocurrir mientras estamos vivos. No para evitar castigos, sino para vivir con coherencia. Esa noche soñé con mi padre. No fue un sueño común. No hubo escenas ilógicas. No hubo distorsión. Solo presencia. No me dijo nada. No hacía falta. Al despertar, no sentí tristeza. Sentí calma. Y supe, con una certeza que no provenía del pensamiento, que el umbral no es un muro. Es una puerta. Durante años intenté encontrar una palabra que explicara lo que mis pacientes describían después de cruzar el umbral. Conciencia no era suficiente. Mente, tampoco. Alma estaba cargada de creencias. Finalmente entendí que no se trataba de un concepto nuevo, sino de uno olvidado. Lo llamé supraconciencia. La supraconciencia no piensa, sabe. No analiza, comprende. No reacciona, es. Cuando la conciencia deja de identificarse con el cuerpo y la historia personal, emerge ese nivel más profundo. No desaparece el yo, pero se vuelve más amplio, más verdadero. Como si la identidad se quitara capas hasta quedar en su forma esencial. Los pacientes coincidían en algo fundamental: al entrar en la supraconciencia, desaparecía el miedo. No porque alguien lo quitara, sino porque no tenía sentido seguir teniéndolo. Doctor, me dijo Elena, una mujer que había estado clínicamente muerta 9 minutos, allí entendí que nunca estuve sola. Ni siquiera aquí. Ese fue el punto de inflexión en mi comprensión. La supraconciencia no es individual en el sentido limitado que entendemos. Es personal, pero no aislada. Cada conciencia conserva su identidad, pero se reconoce como parte de algo más amplio, más vasto, más inteligente. No una masa indistinta. Una red viva de conciencia. Por eso el reencuentro con los seres queridos no era una sorpresa. Era natural. No había reproches, no había cuentas pendientes. Solo reconocimiento y una sensación profunda de continuidad. Muchos describían el reencuentro no como ver, sino como fundirse sin perderse. Seguían siendo ellos, pero también sentían al otro como parte de sí. Una madre que había perdido a su hijo me dijo algo que todavía me estremece. No lo abracé con brazos. Lo abracé con lo que soy. En ese estado no existe el lenguaje, porque el lenguaje es una herramienta para separar. Allí no hace falta. Todo se transmite de forma directa, completa, sin malentendidos. Comprendí entonces por qué tantas religiones hablaban del amor como fuerza universal. No era una metáfora. Era una descripción imperfecta de algo real. El amor no es una emoción producida por el cerebro. Es una propiedad fundamental de la conciencia. Por eso no muere. En la supraconciencia no hay tiempo. No porque esté detenido, sino porque deja de ser necesario. Todo ocurre en un presente continuo. No hay espera. No hay urgencia. No hay pérdida. Desde ese plano, nuestros seres queridos no miran nuestra vida como espectadores. La sienten cuando hay resonancia. Cuando pensamos en ellos desde el amor, no desde el apego, se produce una conexión natural. No invaden. No interfieren. Acompañan. Y aquí quiero ser claro, porque esto es importante: no todo contacto es constante, ni debería serlo. La vida encarnada tiene su propósito. Aprender aquí requiere límites. Si la conexión fuera permanente, no viviríamos, nos quedaríamos anclados entre planos. El silencio también es amor. Muchos pacientes preguntaban, ya de vuelta, ¿por qué no se quedaron conmigo? ¿Por qué me hicieron volver? La respuesta era siempre la misma, transmitida sin palabras. Porque aún no habías terminado. No como castigo. Como oportunidad. La supraconciencia no impone misiones. Revela posibilidades. Cada ser comprende, desde dentro, que necesita vivir, aprender, integrar. Por eso la vuelta al cuerpo suele ir acompañada de tristeza. No por haber perdido algo, sino por recordar, aunque sea por instantes, quiénes somos realmente. Volver es olvidar parcialmente. Pero no del todo. Algo queda. Una huella. Una certeza silenciosa que ya no se puede borrar. Con el tiempo noté otro patrón inquietante: las personas que habían accedido a la supraconciencia ya no temían morir, pero tampoco deseaban morir antes de tiempo. Valoraban la vida como nunca. Vivían más despacio. Escuchaban más. Amaban mejor. Porque entendían que la vida no es un castigo ni una prueba,
sino una experiencia elegida para expandir conciencia. Y entonces la gran pregunta dejó de ser ¿qué pasa cuando morimos? Y se transformó en algo mucho más incómodo. ¿Cómo estamos viviendo ahora? Si sabemos, aunque sea intuitivamente, que la conciencia continúa, entonces no podemos seguir viviendo desde el miedo, la rabia o la indiferencia sin consecuencias. No castigos externos, sino consecuencias internas. La conciencia se afina con cada elección. Cada acto de compasión amplía la supraconciencia. Cada acto de egoísmo la contrae. No porque alguien juzgue, sino porque así funciona. Como una ley natural. Recuerdo a un hombre que, tras su experiencia, me dijo: «Doctor, allí entendí que nadie me iba a condenar, salvo yo mismo si no aprendía». Eso lo cambió todo. La supraconciencia no premia ni castiga. Refleja. Te muestra quién has sido, quién eres y quién puedes llegar a ser. Y en ese reflejo, el amor es la única constante. Una noche, no acompañamos a las personas a morir. Las acompañamos a recordar. Recordar que no son solo un cuerpo. Recordar que no están solas. Recordar que el amor que dieron no se perdió. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta dónde están sus seres queridos, ya no busco respuestas complejas. Respondo desde la experiencia. Están donde el amor no se rompe. Y eso, curiosamente, no genera lágrimas. Genera calma. Con los años aprendí que no todas las respuestas llegan con palabras. Algunas llegan como una quietud profunda que se instala en el pecho y ya no se va. Después de escuchar cientos de testimonios, de acompañar a personas en su último aliento y de mirar a los ojos a quienes regresaron del umbral, entendí algo esencial: la muerte no es el momento más solitario de la vida, sino el más acompañado. Nadie cruza solo. Cuando el cuerpo empieza a apagarse, algo distinto se enciende. La conciencia se libera de sus límites, y en ese instante, el miedo pierde sentido. Muchos pacientes lo describen como una entrega suave, como dejarse caer en brazos conocidos. No hay lucha, no hay vacío, no hay oscuridad. Hay presencia. Nuestros seres queridos no vienen a llevarnos lejos. Vienen a recordarnos quiénes somos. No para arrancarnos de la vida, sino para acompañarnos en el tránsito. Como si el amor, ese hilo invisible que nunca se rompió, se hiciera por fin evidente. He visto cómo personas que temieron a la muerte toda su vida sonríen en sus últimos segundos. He visto cómo el cuerpo se relaja cuando la conciencia comprende que no se está yendo a la nada. Y he aprendido que el silencio del final no es ausencia, es plenitud. La vida, entonces, deja de ser una cuenta regresiva y se convierte en una oportunidad. No para acumular, no para competir, no para sobrevivir, sino para vivir con conciencia. Porque si la conciencia continúa, cada gesto importa. Cada acto de amor deja huella. Cada perdón libera algo más que el pasado. Nuestros seres queridos no esperan que vivamos atrapados en el dolor. No desean lágrimas eternas ni culpas interminables. El mensaje que se repite una y otra vez es simple y profundo: vive. Vive de verdad. Ama sin miedo. Aprende sin endurecerte. Perdona para no cargar peso innecesario. El duelo no se sana olvidando, se sana transformando el vínculo. El amor no necesita un cuerpo para existir. Cambia de forma, se vuelve más silencioso, más sutil, pero también más profundo. Lo sentimos cuando el corazón se aquieta. Lo percibimos cuando dejamos de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Hoy, después de toda una vida dedicada a la medicina, puedo decirlo con serenidad: no somos cuerpos que tienen conciencia, somos conciencia viviendo una experiencia temporal en un cuerpo. Y cuando esa experiencia termina, no nos apagamos. Regresamos. Regresamos a un estado donde el amor no duele, donde la comprensión es total y donde nada valioso se pierde. Por eso, cuando llegue nuestro momento, no habrá soledad. Habrá reconocimiento. Si estás leyendo esto y has perdido a alguien, quiero que sepas algo importante: no has sido abandonado. El vínculo continúa. No desde el apego, sino desde una presencia más profunda. Y si aún estás aquí, respirando, sintiendo, viviendo, entonces tienes un regalo inmenso: la posibilidad de vivir sin miedo a la muerte. Porque cuando el miedo desaparece, la vida se vuelve auténtica. Y quizá, solo quizá, el verdadero propósito de esta existencia sea recordar quiénes somos más allá del cuerpo, para amar mejor mientras estamos aquí.